Esta es una presentación sobre qué es el síndrome de Cri-du-Chat. Yo me llamo Ignacio Sarantes, soy médico genetista, soy profesor del Instituto de Genética y trabajo con el programa de prevención y vigilancia de pacientes con enfermedades raras y defectos congénitos de la Secretaría de Salud de Bogotá. El equipo de trabajo está conformado por las doctoras Catherine Rodríguez y Ana María Urueña, y además con un grupo de médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud. Para empezar, quisiera hacer una clasificación a grandes rasgos de lo que pueden ser las alteraciones de carácter genético que pueden tener las personas. Lo primero es que podemos tener una defecto o anomalía congénita, la cual va a ser clasificada en alteraciones de la estructura o de la forma, y las llamaremos malformaciones congénitas, o alteraciones de la función, las cuales podrán afectar la audición o la visión, la parte motora de cómo se mueven los niños, o el desarrollo mental. Estas aparecen generalmente al nacimiento, y como se ve en la diapositiva, también podemos ver que algunos de estos defectos o anomalías congénitas también son considerados enfermedades raras por la baja frecuencia en la población. ¿Cuál es el origen de la mayoría de enfermedades? Lo clasificamos en tres. El origen puede ser una alteración en la información genética que transmitimos a nuestros hijos. También puede ser una alteración en los cromosomas que nosotros le pasamos a través de los espermatozoides y de los óvulos. O, como en la mayoría de enfermedades, como la hipertensión arterial, la diabetes, el infarto agudo al miocardio, pueden haber muchas causas ambientales que se acompañan también de alteraciones genéticas. ¿Por qué se llama síndrome de Cri-du-Chat? Básicamente el nombre se refiere a que en algunos pacientes con este síndrome aparece un llanto muy similar al maullido de los gatos. Cri-du-Chat significa maullido de gato en francés y es causado básicamente porque en la mayoría de estos niños se presenta una laringe pequeña y una epiglotis pequeña que hace ese sonido en el momento de llorar. ¿Qué tan frecuente es en el mundo el síndrome de Cri-du-Chat? Se considera actualmente que el Cri-du-Chat tiene una frecuencia de 1 en 15.000 nacimientos o hasta 1 en 50.000. Si traducimos ese a los nacimientos de Colombia en un año, quiere decir que en Colombia aparecerían entre 10 y 40 casos al año. ¿Qué causa el síndrome de Cri-du-Chat? Para entender las causas del síndrome de Cri-du-Chat, primero tenemos que ver que los seres humanos tenemos 46 cromosomas en todas nuestras células, 23 que nos dio el papá y 23 que nos dio la mamá. Este que vemos acá es un cariotipo completo humano en donde en cada uno de los cromosomas vemos una pareja. Uno de los cromosomas fue donado por el padre, el otro fue donado por la madre y así completamos los 46 cromosomas. En este caso estamos viendo el cariotipo de una mujer porque los dos cromosomas finales son cromosomas grandes llamados cromosomas X. En el caso que fuera un hombre sería un cromosoma X y un cromosoma Y. Es muy importante entender que existen dos grandes niveles de comprensión de la genética. Uno de ellos son los cromosomas que acabamos de mostrar, que se ven en la parte inferior izquierda de la diapositiva, y ese cromosoma no es otra cosa que el superenrollamiento de una estructura bioquímica llamada DNA, que aquí vemos el final de él, la típica doble hélice que hemos conocido en nuestros cursos de biología. Una cosa es que yo tenga un cambio en la secuencia de DNA, como se producen las enfermedades genéticas, y otra cosa es que yo tenga una alteración cromosómica, como se produce en las alteraciones cromosómicas. Esto quiere decir que cuando yo tengo un pequeño cambio en la secuencia, se va a producir un tipo de enfermedades y requeriré de unos exámenes especiales, mientras que en las alteraciones cromosómicas generalmente voy a necesitar de que el laboratorio me haga un cariotipo
para ver si me falta o me sobra un cromosoma, o me falta o me sobra un fragmento de cromosoma. Los cromosomas, cada uno, van a tener un brazo corto y un brazo largo, y en cada uno de esos brazos va a haber información genética que nos va a generar las características propias de cada ser humano. ¿Qué causa el síndrome de Cri-du-Chat o también llamado síncope menos? La falta o exceso de información genética puede generar una potencial enfermedad. El Cri-du-Chat, exactamente, es causado por la pérdida del brazo corto del cromosoma 5. Aquí lo podemos ver en esta diapositiva en donde tenemos completos los brazos cortos y largos de todos los cromosomas, a excepción del cromosoma 5 que le falta uno de los dos brazos que transmitieron los padres. En este caso, en esta diapositiva, vamos a ver que el cromosoma 5 tiene un brazo corto, la pérdida completa va a producir el típico caso de Cri-du-Chat, pero miren cómo si uno pierde no todo el brazo corto, sino que pierde un fragmento, se va a producir entonces las diferentes características que encontramos. Por ejemplo, si perdemos la región 15.3, que es la región que está más arriba, se va a producir un retardo en el lenguaje. Si perdemos la 15.2, se van a producir las características faciales y el típico llanto en maullido de gato. Si se pierde la 15.1, se va a producir un retardo mental, pero miren que algunas otras regiones no producen síntomas. Si se pierde la región de abajo, que incluye la 13 y la 14, se puede producir microcefalia, cabeza pequeña, o diferentes tipos de retardo mental. Esto nos explica en parte cómo los niños con síndrome de Cri-du-Chat van a ser diferentes, no solamente porque son una persona que proviene de dos padres diferentes, sino porque pueden tener diferentes pérdidas del brazo corto del cromosoma 15, del cromosoma 5. ¿Quién tiene la culpa de tener un hijo con Cri-du-Chat? Eso es muy importante porque los padres nos van a decir, seguramente ese primo que tenía un retardo mental fue el que nos causó todo este problema. ¿Quién tiene la culpa de tener un Cri-du-Chat? Nadie. Pero si expulgamos más allá las posibles causas, podemos encontrar que nadie. Y si queremos sacar una conclusión sobre quién tiene la culpa, es muy importante tener claro que nadie tiene la culpa. Los seres humanos, cuando tenemos un hijo, vamos a tener un riesgo del 4% de que tengamos algún problema relacionado con nuestros genes. Y esto puede ser algo muy leve como tener una masita de piel al frente de la oreja o que tenga una enfermedad que lleve a nuestro hijo a la muerte. ¿Cómo se diagnostica el Cri-du-Chat? ¿Cuándo se diagnostica? Se puede diagnosticar en el periodo prenatal si hacemos un cariotipo, o sea, vemos los cromosomas en el líquido amniótico. También se podría diagnosticar en la ecografía prenatal si el ginecólogo o el radiólogo que hace la ecografía encuentra que hay microcefalia o el cerebelo está poco desarrollado. Neonatalmente se puede evaluar el Cri-du-Chat evaluando las características clínicas, entre ellas la cabeza pequeña, el llanto típico o un niño que nace con bajo peso. Generalmente el diagnóstico de Cri-du-Chat se hace durante la infancia porque tiene un cuadro clínico sugestivo. El examen más importante puede ser el cariotipo, pero algunas veces los cariotipos pueden salir normales porque la pérdida del cromosoma 5, del brazo corto del cromosoma 5 es pequeña y por lo tanto necesitaríamos otros exámenes como el FISH o la hibridación genómica comparativa, también llamada CGH. ¿Qué caracteriza el síndrome de Cri-du-Chat? El síndrome de Cri-du-Chat se caracteriza por un bajo peso al nacer y también pueden nacer estos niños con una cabeza más pequeña de lo esperado, por características en la cara y, como ya decíamos desde el principio, por un llanto especial que parece un maullido de gato debido a la pequeña laringe, a la forma de diamante de la laringe o a una epiglotis muy pequeña.
En este artículo vemos las caras de niños a diferentes edades con un síndrome de Cri-du-Chat. Vemos cómo son características realmente leves las que se pueden encontrar en estos niños. Unos ojos un poquito más separados, el filtrum, que es lo que está debajo de la nariz, un poco más corto, pero en general no vamos a ver grandes características que lo puedan definir, como por ejemplo en otros síndromes como el síndrome de Down. Estos niños al crecer es posible que tengan dificultades respiratorias, es posible por el paladar y por su aparato de deglución que tengan dificultad al tragar. También en la mayoría de los niños se va a ver un retardo en el desarrollo respecto a cuándo se sientan, a cuándo caminan, a cuándo sonríen, a cuándo sostienen su cabeza. Se va a encontrar un bajo tono muscular, el niño parece como si estuviera desmadejado. Es difícil que empiece el lenguaje tempranamente y que el lenguaje se desarrolle, y van a tener otras alteraciones del comportamiento que los van a hacer en algunos casos tener dificultades de socialización. La mayoría de niños con Cri-du-Chat que yo conozco son niños amorosos, son niños que se comportan de manera muy amable, a no ser que tengan alguna dificultad, algún problema, y allí sí podemos ver estos cambios del comportamiento. Lo más importante de entender, cada persona es diferente así tenga un genoma parecido. Dos niños con Cri-du-Chat de la misma edad, que vengan de la misma ciudad, de familias parecidas, no se van a comportar de la misma manera. Eso es fundamental tenerlo claro, que la genética nos determina una parte de cómo somos, pero el ambiente, el contexto y todas nuestras características nos van a determinar que cada persona es absolutamente diferente de las demás. ¿Qué tratamiento tiene el síndrome de Cri-du-Chat? El síndrome de Cri-du-Chat no tiene por ahora un tratamiento curativo. La razón es que cada una de las células, de los trillones de células que tiene el cuerpo humano, le falta ese fragmento de información genética del brazo corto del cromosoma 5, y todavía hoy no tenemos una manera de introducir esa información genética. Además, esa falta de información genética llevó a un desarrollo inadecuado de del cerebro, y por lo tanto eso no podremos desarrollarlo en el futuro con la tecnología actual. No hay un tratamiento específico, dependerá de cada persona, y el abordaje está basado en el manejo integral del paciente y su familia, principalmente la terapia física, la terapia del lenguaje, la terapia respiratoria en los momentos en que se necesite, un apoyo psicosocial a la familia. Las enfermedades genéticas no son de pacientes, son de familias porque los compromete a todos, y por lo tanto tengo que tener un apoyo integral. Por supuesto, como decíamos antes, cada paciente será diferente y por lo tanto necesitará un manejo específico. ¿Qué podemos hacer con las familias con Cri-du-Chat? Podemos ejercer las políticas públicas. Tenemos una ley 1392 del 2010 que dice cuál debe ser el manejo de las personas con enfermedades raras. El Cri-du-Chat está en la lista de enfermedades raras de Colombia y por lo tanto debe ser reportado al sistema de Civigila. Además, hoy en día contamos con la resolución 3280, la cual nos dice cuál debe ser la ruta de apoyo en todos los momentos de la vida. Debemos hablar con la EPS, debemos hablar con las entidades de fiscalización como la superintendencia, para proteger estas familias y poderles ayudar en su diagnóstico y en el desarrollo de la vida. Al nacimiento, ojalá pudiéramos tener un diagnóstico temprano, porque se ha demostrado cómo las intervenciones tempranas en cuanto a la terapia pueden mejorar el pronóstico de estos niños, y por supuesto a la familia hay que apoyarlas a través del sistema de salud. Pero hoy sabemos que los apoyos que son más efectivos provienen de grupos o asociaciones de pacientes que conocen la enfermedad, que han vivido con personas que tienen la enfermedad y que por lo tanto pueden dar un apoyo mucho mejor al apoyo médico. Nosotros es posible que sepamos cuál es la causa, por qué se produjo el síndrome de Cri-du-Chat, pero es muy difícil saber cómo manejar un niño
de 1 año, cómo manejar un niño de 2 meses que tiene un llanto incontrolable, qué pañales utilizar, cuál es la mejor manera de alimentarlo. Y ese apoyo es fundamental entre las familias y las asociaciones de pacientes. Muchas gracias, quedamos a la orden desde el programa. Ahí está mi correo electrónico y está la página web a donde se pueden dirigir para encontrar más información. Espero que esto ayude a todas las familias a entender un poquito más las causas y todo el contexto del síndrome y puedan seguir trabajando de la mano con las asociaciones que los protegen. Muchas gracias.